Hola, muy buen día. Nosotros somos el grupo número 5. Les vamos a hablar de la importancia de la comunicación. Yo les voy a hablar de comunicación oral. En esta mañana les quisiera hacer una pregunta. ¿Sabe usted hablar? ¿Sabe usted escuchar? ¿Sabe usted comunicarse a través de la comunicación oral con otra persona? ¿Sí? ¿Cuán importante es entrelazar y formar una relación a través de las palabras? Voy a ponerles un ejemplo de la importancia de la comunicación oral. Yo llego a un lugar y veo a una persona físicamente atractiva, muy linda, muy elegante, pero cuando yo escucho hablar a esta persona, me doy cuenta que con sus palabras, con su comunicación, se expresa de una manera vulgar y soez. La magia que yo vi en esa persona físicamente se desvanece definitivamente. Entonces es ahí cuando uno debe de establecer un buen punto de referencia para poder tener una buena comunicación oral. Recuerden que la comunicación es un medio o es un código del idioma para podernos comunicar bien. Porque imagínese que usted hable español y la otra persona hable inglés. No nos podemos comunicar, no nos podemos dar a entender. Entonces, cuán importante es que sepamos hablar el mismo idioma, tener el mismo código de comunicación oral. La comunicación oral es la habilidad de poder enviar y recibir una información a través de la palabra hablada. Imagínese que nosotros estemos en un hospital y llegue un pacientito y nosotros, este paciente hable otro dialecto, podemos decir así. Ahora se le llaman, me parece que se le llaman idiomas, ya no se le llaman dialectos ni se le llaman lenguas, se le llaman idiomas. Y esta persona llegue muy adolorida, quejándose, y el no poderme comunicar con esta persona, el no poderme decir qué le duele porque no le entiendo, porque no hablamos el mismo idioma, entonces a mí me limita a para poder medicarlo, para poder aliviar un poco el dolor, porque no nos podemos comunicar. Entonces, ¿sabe por qué le preguntaba yo al principio si usted sabe escuchar, si usted sabe hablar, si sabe intercambiar, si sabe interrelacionar el habla con el escucha? Recuerde que hay que saber hablar para poder tener una respuesta positiva a lo que queremos. Pero esta vez yo quiero enfocarme en la importancia que tiene el saber el tema del cual queremos expresar en esta mañana. Mis compañeras van a hablar más habilidades de muchas cosas más, las cuales van a alimentar más el tema de lo cual hoy estoy hablando. Tómelo en cuenta. Y algo muy importante, el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hola, muy buena tarde, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles. Yo les hablaré acerca de las habilidades corporales. Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicado competitivo exige llevar a la acción nuestras actitudes, las cuales deben de reflejarse en actitudes que den como resultado actitudes eficaces. Es así como las actitudes y habilidades pueden mantenerse en actuar de cada año, influyen notablemente en su forma de ser, en su combinación oral, entre otras cosas como las demás. La clave para lograr la competencia en la comunicación depende entonces de la capacidad de desarrollar habilidades que nos permiten adaptarnos con facilidad a los tipos más variables de la situación. Actuar en la forma que aprenden los demás a uno mismo, reconociendo que algunas personas poseen ciertas actitudes naturales que nos permiten sobresalir e influir en actuaciones físicas armoniosas, simpáticas, una voz sonora con carácter firme y honesto, etc. Existen también aptitudes como la entonación de la voz, la fluidez al hablar, la gráfica de movimientos corporales, la expresión de gestos, la dirección de las miradas, etc.
Todas estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta las ciertas y verdaderos talentos, como por ejemplo, una constitución física armoniosa, simpática, con carácter firme y honesto, etc. Habilidades aprendidas, la entonación de voz, la gracia de movimientos, etc. Todas estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta las ciertas y verdaderos talentos, como por ejemplo, una constitución física armoniosa, simpática, con carácter firme y honesto, etc. Habilidades aprendidas, la entonación de voz, la gracia de movimientos corporales, la expresión de gestos, habilidades que pueden ser aprendidos y desarrollados hasta convertirse en verdaderos talentos. Existen también actitudes como la entonación de la voz, la fluidez al hablar, la gracia de movimientos, como una vez ya lo había repetido. Estas habilidades pueden ser aprendidas y desarrolladas hasta llegar a convertirse en verdaderos talentos, que cuando nos ponemos en práctica podemos llegar a ser grandes personas para hablar, como por ejemplo al momento de una capacitación pública, al momento de una exposición estudiantil, entre otras cosas. Cuando nosotros podemos adquirir esas habilidades, nosotros podemos desarrollarnos y no tener temor al hablar en público. Estas son habilidades que tanto tenemos que tener nuestro conocimiento y tenemos que también ponerlas en práctica para que en el momento que nosotros tenemos que impartir o en el momento que nosotros tenemos que hablar en público, esas habilidades salgan a la luz y exploten para que nosotros podamos tener una mejor habla y una mejor exposición, un mejor entendimiento también para el público y que podamos desarrollarnos y expresarnos de la manera concreta y correcta en la que nosotros queremos llegar al punto significativo de lo que queremos expresar en ese momento. Buenas noches, compañeros, yo les voy a seguir hablando de la formulación B, B y B, que son los elementos visuales, vocales y verbales. Principalmente son expertos en la comunicación interpersonal. Señalan que para lograr la efectividad de la comunicación es importante la unión de tres tipos de elementos, que son los elementos visuales, que se relacionan con la imagen física que los demás perciben de nosotros al momento de la comunicación. Un ejemplo sería que cuando nosotros miramos a alguien, estamos haciendo visualización, estamos tratando de conocer a la persona solo con la mirada. Y creamos un montón de hipótesis, ¿va? De cómo es, si es creído, es un montón de cosas. Pero en realidad, ya después llegamos a conocer a la persona y miramos que, qué calidad es, va, que buen amigo y así. Y también están los elementos vocales. Son la modulación que percibe en la voz, como la entonación, la velocidad, el volumen, el énfasis o la fuerza, el ritmo, la proyección, la resonancia. Saber manejar la voz es uno de los factores indispensables, la más notable para el desarrollo y la habilidad oral. Esto quiere decir que lo que entiendo yo es, ya que cuando hacemos la visualización, vamos y le hablamos a la persona, venimos y le empecemos a conocerla, ¿va? Tenemos ya a conversar, a saber más de ella, como decía, ¿va? Que ya hacemos como a conocerlo más. Elementos verbales son todas las palabras y los métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma estructural de las ideas que formulamos, la sección del lenguaje y los términos que utilizamos, hasta el contenido o el significado que se obtiene del mensaje que transmitimos. Algunos visuales, ejemplos visuales son gestos, postura, distancia, accesorios. Es lo que les digo, empezamos a ver a la persona, empezamos a querer saber cómo es, pero todavía no dialogamos con ella, ¿va? En cambio, las vocales son el tono, volumen, velocidad, fuerza, énfasis, y ya la verbal es las ideas, el contenido, el lenguaje, secuencias, temas que tenemos que hablar, ya dialogar ya con ellas.
Gracias. Hola compañeros y compañeras, tengan ustedes una buena tarde. Les voy a exponer un poco sobre las habilidades de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la transferencia de información mediante el uso del lenguaje corporal, incluido el contacto visual, las expresiones faciales y los gestos. Por ejemplo, sonreír cuando conoces a alguien transmite amabilidad, aceptación y franqueza. Todos utilizamos la comunicación no verbal constantemente, seamos conscientes o no. La comunicación no verbal depende de ver y analizar los movimientos físicos en lugar del uso del lenguaje para transferir información a través de texto escrito. Habla o lenguaje de señales. También les voy a hablar un poco sobre los beneficios de la comunicación no verbal afectiva. Hay varias formas en que la comunicación no verbal puede respaldar la capacidad para comunicarse de manera efectiva en lugar de trabajo que incluyan. Uno de los beneficios sería el apoyo al mensaje. Esto nos dice que al participar en una reunión o entablar una conversación, las señales no verbales pueden enfatizar y subrayar el contenido de nuestro mensaje. Por ejemplo, usar gestos con las manos para indicar la importancia de una idea puede decirles a los oyentes que presten atención y recuerden un punto clave. Otro beneficio sería la muestra de personalidad. La comunicación no verbal es una excelente manera de demostrar quién eres, como por ejemplo, una persona amable y optimista con frecuencia puede sonreír con un lenguaje corporal abierto y ofrecer toques amistosos. También está otro de los beneficios no verbales que sería el transmite de sentimientos. También se puede utilizar la comunicación no verbal para mostrar los sentimientos como decepción, alivio, felicidad y satisfacción. También hay otro tipo de comunicación no verbal que debemos conocer, como el lenguaje corporal. Esta es la forma en que alguien sitúa su cuerpo en función de la situación, el entorno y cómo se siente. Como por ejemplo, alguien cruza los brazos y se siente enojado o nervioso. También tenemos otro tipo de lenguaje que es el movimiento. Es la forma en que mueve los brazos y las piernas, como caminar rápido o lentamente, pararse, sentarse o inquietarse. Puede transferir diferentes mensajes a los espectadores. Por ejemplo, sentarse quieto y prestar atención en una reunión transmite respeto y atención. También está el contacto visual. Esta es una forma extremadamente eficaz de comunicar atención e interés. Por ejemplo, apartar la mirada de alguien y mirar al suelo o al teléfono puede transferir desinterés o falta de respeto. Muchas gracias. Habilidades de la comunicación verbal. La comunicación verbal es el acto de compartir información entre individuos mediante el uso del habla. Abarca tanto la forma en que se transmiten los mensajes como la forma en que se reciben. Cualquier interacción que haga uso de palabras habladas se considera como comunicación verbal. Las habilidades verbales son parte integral del mundo de los negocios y son consideradas habilidades blandas debido a su naturaleza. La comunicación oral utilizada dentro de una organización incluye discusiones personales, reuniones de personas, discusiones de teléfono, conversaciones formales e informales y presentaciones. Las habilidades verbales no siempre son independientemente del nivel educativo o del conocimiento gramatical de una persona, sino que son un reflejo de su fluidez verbal y de una comprensión más profunda del idioma. Su alcance depende de las habilidades lingüísticas de la persona y es diferente por cada individuo. ¿Cuáles son las habilidades verbales? La comunicación verbal incluye sonidos, palabras, lenguaje y habla. Hablar es una manera efectiva de comunicarse y ayudar a expresar nuestras emociones en palabras. Esta forma de comunicación se clasifica a su vez en 4 tipos, que son comunicación intrapersonal, comunicación interpersonal, comunicación en grupos pequeños y comunicación pública. La comunicación intrapersonal. Esta forma de comunicación dependientemente directamente de nuestras habilidades intrapersonales. Es extremadamente privada y registra a nosotros mismos. Incluye las conversaciones silenciosas que tenemos con nosotros mismos, en las que hacemos malabarismos entre el emisor y el receptor que procesan nuestros pensamientos y acciones. Este proceso de comunicación puede ser transmitido verbalmente a alguien o permanecer confinado como un pensamiento. Comunicación interpersonal. Esta forma de comunicación tiene lugar entre 2 individuos y por lo tanto es una conversación personal. Aquí, las 2 personas involucradas hacen uso de sus habilidades interpersonales, intercambiando sus roles de emisor y receptor para comunicarse de una manera más clara. Comunicación en grupos pequeños. Este tipo de comunicación solo puede tener lugar cuando hay más de 2 personas involucradas.
Aquí el número de personas será lo suficientemente pequeño como para permitir a cada participante interactuar y conversar en el reto. A menos que se discuta un tema específico, las discusiones en grupos pequeños pueden volverse caóticas y difíciles de interpretar para todos. Este retraso en la comprensión completa de la información puede resultar una mala comunicación. Comunicación pública. Este tipo de comunicaciones tiene lugar cuando un individuo se dirige a un gran grupo de personas. Las campañas electorales y los discursos públicos son un ejemplo de esta comunicación. En tales casos suele haber un único remitente de información y varios receptores a los que se dirige. Hoy les voy a hablar acerca de la diferencia que hay entre la comunicación verbal y no verbal. Anteriormente ustedes pudieron escuchar a la compañera hablar de estos dos temas que son bien importantes para nosotros, para poder relacionarnos con las demás personas. Pero en la comunicación verbal es el ser humano quien tiene la capacidad de expresar por medio de palabras, por medio de su voz, sus sentimientos, emociones y pensamientos. Como por ejemplo, por medio de la radio, por medio de la relación que tengamos en el trabajo. Otra de las imágenes es por medio de una de las conferencias. Estos son ejemplos en donde nosotros podemos identificar la comunicación verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, esta se relaciona donde no tenemos voz, donde no tenemos palabras para poder expresarnos, como por ejemplo gestos, por ejemplo señas, el movimiento de manos, la presentación de las personas nos dan una idea de lo que realmente nosotros somos. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Este niño está bostezando, significa que tiene sueño. Acá también tenemos una niña. Esta niña nos está demostrando de que ella es feliz. Este niño nos está demostrando que está enojado, que está molesto. Y también tenemos el de señas, el de a cortas distancias nosotros podemos expresar un saludo o decir adiós. Otra de las señas es de un grupo de jóvenes o de personas, podemos señalar lo que nosotros queremos sin necesidad de expresarnos con las palabras. Esa es la comunicación no verbal. También existe la no verbal escrita y esa es la que normalmente nosotros antes nos expresábamos por medio de cartas, telegramas. Ahora pues la tecnología nos ha avanzado y tenemos los WhatsApp. Por medio de esto nosotros podemos expresar lo que nosotros queremos con la otra persona o necesitamos en cualquier etapa de la que nosotros estemos viviendo. Los teléfonos, ¿verdad? Por medio del teléfono, sin necesidad de ocupar nuestras palabras, nosotros podemos expresar lo que estamos viviendo. Esta es la diferencia, que en la verbal nosotros podemos expresarnos con la palabra, ya sea el idioma que nosotros hablemos, nos podemos expresar. Y en la comunicación no verbal, las señas, el movimiento de manos, hasta el modo en que nosotros nos expresamos. Con las manos y gestos podemos demostrar la comunicación no verbal. ¿Cuáles son las características? Las características del lenguaje verbal. Se manifiesta en signos lingüísticos que son conocidos y comprendidos por una comunidad de habitantes. Puede ser oral o escrito. El mensaje es más fácil de comprender que el mensaje no verbal. La comprensión del mensaje verbal depende del conocimiento que tengan las personas sobre una lengua. Por ejemplo, cuando yo quiero expresarme con ustedes y les hablo en inglés, probablemente a más de alguien me va a entender, pero la mayoría que solo hablamos español no vamos a comprender el mensaje. Las características del lenguaje no verbal se manifiestan en signos lingüísticos que pueden ser gestos, expresiones, posturas corporales, movimientos, sonidos y el timbre de nuestra voz. Eso puede reflejar lo que nosotros estamos sintiendo. Puede ser auditivo, visual, olfativo o táctil. Les he hablado acerca de las diferencias de la comunicación verbal y no verbal. Soy Lorena Sanabria. Gracias.